Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. A continuación, va a tomar la palabra Amelia Aranda con su trabajo, su presentación sobre o dedicado a los diálogos hispano-franceses en los tipos y modelos de la joyería del siglo XVIII. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero es dar las gracias a Amalia, a Sandra, por haber pensado en mí en un congreso sobre indumentaria y bueno, al Museo del Traje y a toda la institución. Y como vamos muy mal de tiempo, pues hago participar a todo el mundo, les agradezco a todo el mundo y yo les quería un poco comentar este diálogo. Voy a intentar resumirlo bien en las imágenes porque los diseños o dibujos de joyas de procedencia francesa se impusieron en toda Europa y, por supuesto, en España y en América por varios motivos. ¿Por qué Francia y no Italia o Inglaterra, que tenían mucho poder en el siglo XVIII? Pues porque el poderoso Luis XIV de Francia extendió sus dominios políticos y económicos por todo el continente y implantó pues, el gusto, la moda, el arte en general que toda Europa tenía que seguir, tenía que imitar. En el caso de España, la proclamación de su nieto Felipe V como primer monarca de la Casa de Borbón, pues supuso una inclinación hacia el gusto francés. Y con Felipe V comienza una nueva dinastía, un nuevo siglo y también un profundo interés por romper con toda la estética anterior. A ver si no lo hago mal, perdón. ¿Ves? Ahí. Retomando un poco los años antes, para hacerles un poco comprender por dónde lo que yo quiero contarles, en 1660, el 9 de junio, la infanta María Teresa de Austria, la hija de Felipe IV, se casa con Luis XIV. En este retrato que están viendo de Diego de Silva Velázquez, fechado más o menos en torno a 1652, 1653, vemos que la infanta luce en uno de los hombros un lazo con las lazadas caídas. Esta joya y todas las demás que están ustedes viendo, las porta en su dote, las lleva a Francia junto con los relojes de bolsillo suspendidos de finas cadenas que se enrollan alrededor de la cintura, que le gustaron muchísimo a su esposo, a Luis XIV, y lo impuso en toda Francia, a pesar de que dicen que fue una costumbre, fue una tradición, una indumentaria, un gusto francés. Realmente estamos viendo que fue María Teresa la que lo transportó, la que lo trasladó a Francia. Un poco después, en 1657, Velázquez vuelve a pintar a Mariana de Austria, la segunda esposa de Felipe IV, y si se fijan en el hombro, también lleva un lazo con las lazadas caídas que nos recuerda un poco a lo que en 1663 está publicando Gilles Legaré, que en Francia el nombre de lazo se transforma en el nombre de Chevigné. Legaré posiblemente vio las joyas que llevó la ya reina María Teresa a la corte. Y es posible que en esos intercambios de miradas, pues también se dejara influir un poco por esas joyas y esos lazos. Y yo creo que ahí es donde pudo comenzar un poco ese diálogo, esa comunicación entre la joyería francesa y la joyería española. Ahí lo tienen para que lo vean un poco más. Ya en el siglo XVIII, realmente el acontecimiento social que provocó ese intercambio de joyas fueron las bodas reales. Los monarcas españoles querían regalar o bien dotar a sus hijas y a sus nueras con joyas que llevaran de un reino a otro. Esto nos permite conocer no solamente los modelos, los diseños, sino también los artífices, los plateros que trabajaron y que realizaron al final estas piezas. Por supuesto que por tradición y por gusto ya, todos los dibujos y todo el género que se compraba procedía de París. Pero una vez que estaban aquí esos dibujos, y lo vamos a comprobar a lo largo de estos minutos,
eran los plateros los que las realizaban. Entonces, así podemos saber qué modelos estaban haciendo y qué plateros estaban trabajando en aquel momento. Imagínense cómo, al llevar estas dotes a sus destinos, sobre todo a Francia, pues el trabajo, la maestría y el ingenio de los artífices españoles, de los plateros españoles, llegaba a París. Uno de los primeros dibujos que nos quedan de estos diseños es precisamente pues, una joya de pecho, también conocido como brocamantón, por el tamaño tan grande que tiene, que Felipe V encarga para regalárselo a su hija Mariana Victoria con motivo de su compromiso con Luis XIV. Se lo encarga a un artista francés, a Pablo Duhalde, en 1721, pero como la joya no llegaba, Benito de Alfaro, que era su platero de cámara español, pues también realiza una joya y se la presenta al monarca. Los documentos fraccionados, el embrollo y la documentación archivística y el hecho de que este dibujo no esté firmado, pues no nos permite saber al final cuál es la autoría, si la hizo Duhalde o la hizo Alfaro. A pesar del desaire que la corte española provocó le provocó la corte francesa al romper el compromiso de Mariana Victoria con Luis XV, los monarcas españoles continuaron encargando las joyas a París y todos los géneros a París. Lástima que esos dibujos no nos hayan llegado porque se han perdido todos los relacionados, o alguna vez aparecerán todos los relacionados con Felipe V. Por ejemplo, sabemos que para la boda del infante Felipe con Luisa Isabel, pues se encargan a París dibujos nuevos que no hayan sido utilizados antes, de un aderezo completo formado por las arracadas o los pendientes, el collar, la joya de pecho, las manillas, las pulseras, es decir, un aderezo completo. Es curioso porque en la documentación que se conserva en el Archivo General de Palacio nos dicen que se enviaban estos dibujos junto con una relación de los materiales y también del precio que tenían estos materiales. Y el marqués de la Mina, que era en el momento el intermediario, el embajador que estaba en París buscando estos géneros, en carta le advierte al rey que, que sería mucho más barato si se iban a hacer las joyas, que los diamantes y las piedras procedieran del guardajoyas real, porque así sería mucho más barato. Y que en el momento en el que se decidieran qué diseño iban a hacer y qué platero lo iba a hacer, le avisara con tiempo para cerrar el trato, porque los plateros franceses, al tener conocimiento de la boda, estaban subiendo los precios. Finalmente, quien hace esas joyas es Francisco Sáez, no nos quedan sus dibujos, porque pudieron quedar en el taller, pero sí que nos quedan estos 3 dibujos de muelles o pulseros, como pueden ver cómo lo luce, que fueron enviados por el marqués de la Mina en abril de 1739. Cuando realmente surge esa importancia, por así decirlo, de estos intercambios y que pudo ocurrir entre ellos, es con la boda, una nueva boda, en este caso de la infanta María Teresa de Borbón con el hijo de Luis XV. Claro, Luis XV le quiere regalar a la novia un airé, un airón, una piocha, que la hace su platero Rondé, y se la envía a España, pero de nuevo Felipe V encarga a París todos los géneros, los vestidos, trajes, toda la indumentaria de la nueva princesa. De toda aquella documentación generada, que es una documentación muy rica de la que no nos queda ningún dibujo, lo más interesante es que se nos informa ya de que lo que se va a realizar es enviar una muñeca, una especie de maniquí, para que pudieran ver cómo eran las joyas que se estaban realizando en ese momento y cómo era toda la indumentaria a la francesa. Sabemos por documentación que llega una maniquí, una muñeca con todas esas piezas que no se conserva y que realmente provocaban pues, que se pudiera conocer cómo era la moda. Desgraciadamente, María Teresa fallece en el parto. No sabemos qué pasó con las joyas que llevó a Francia, realizadas por Francisco Sáez, y a pesar
de un nuevo desaire, en el caso de su hermana María Antonia, que se ofreció para ser la segunda esposa, para sustituir, por así decirlo, a su hermana y la rechazaron, pues Fernando VI, ya su hermanastro, vuelve otra vez a encargar las joyas y todos los géneros a París y de nuevo le vuelven a decir que le van a enviar una muñeca con un muestrario de todo lo que se lleva en aquel momento, porque resultaría mucho más fácil para que luego los plateros españoles pudieran hacer esas piezas. No tenemos dibujos, pero bueno, aquí yo creo que empieza lo más interesante de esta ponencia, que son una nueva boda, los diseños conservados gracias a esa nueva boda, ya en el reinado de Carlos III. La afortunada es María Luisa de Borbón, que se casa con el archiduque Pedro Leopoldo, gran duque de Toscana, y de nuevo en 1762 Carlos III encarga a sus intermediarios en París que le envíen todo género de joyas y de vestidos de indumentaria para elegir la dote de la infanta. En 1763 se envían los dibujos. Es un conjunto de 13 láminas, digámoslo así, que se conservan en el Archivo General de Palacio. Son realmente valiosísimos porque nos están diciendo qué es lo que se estaba llevando en ese momento, porque además siempre en la correspondencia se dice a la francesa, según la moda francesa, siempre. Entonces, estos dibujos, ya os digo, son 4 aderezos, 4 petos, piochas, arracadas, lazos, un conjunto de piezas que realmente era lo que constituía una dote, un conjunto, un aderezo, que era como se conocía en general, para una futura reina, una futura princesa. Se los voy a ir pasando porque realmente lo que a mí me interesa es que ustedes vean cómo en Europa, en ese momento, en las cortes europeas, lo que existe es una serie de estampas, de grabados, de dibujos que circulan por todas las cortes, que llegan a los talleres de los artífices, donde cada uno adapta a lo que más le conviene o a lo que el cliente le pide, y que realmente eso a lo mejor nos puede dar una cierta uniformidad en cuanto al estilo, pero que luego presenta ciertas particularidades. Y realmente lo que también quiero demostrar es con estos dibujos, ya se dan ustedes cuenta de que algunos de ellos llevan letras porque les acompañaba, que no se conserva, les acompañaba una descripción de las piedras utilizadas con el peso, tamaño, el color, la talla, porque luego eran dibujos que se hacían además a tamaño real para que luego se pudieran buscar las piedras que se iban a utilizar. Van a ver que están numerados también, hay algunos que no están numerados, pero generalmente están numerados, porque lo que se hacía era eso, una selección, un envío de varios diseños para que luego el cliente, en este caso Carlos III, eligiera aquel diseño que más le gustaba. El más espectacular, el más también un poco con una tendencia un poco más antigua, lo que vamos a ver ahora, es este conjunto que están ustedes viendo, una pieza de garganta, 2 arracadas, una piocha y 2 muelles, los muelles pulseros, 2 cierres de pulseras de manillas. Ven un poco más o menos cómo los llevaría la infanta y mostrarles en más detalle la pieza de garganta, porque aquí es donde vemos realmente que lo bien trabajado que estaba en cuanto a las tallas, las formas, si realmente se utilizaba el esmalte o no. Y ya les digo, esta es una pieza un poco más, más rococó, más del gusto de un reinado anterior, y lo que predomina en ese momento son estos conjuntos formados, pues eso, piezas de garganta con caída, porque así es como se llama. También algunas veces se le da el nombre de herradura, la piocha, que viene del término italiano pioggia, que es nuestro airón, o el agreste francés, el broche de pulsera, que podía ser así, totalmente cuajado de pedrería, o como el que hemos visto antes, simplemente lo que es la orla para luego introducir allí el retrato de pequeño tamaño del novio, del prometido, y luego una pieza de falda que algunas veces nos puede dar una confusión con que sea una presilla para sujetar las bandas, pero que en los inventarios aparece con este término, una pieza de falda.
Les voy a ir pasando los modelos para que vean, estos ya ven que están numerados para que puedan elegir los modelos, y estos son los modelos que en el primero les he puesto Francisco Sáez. Me van a decir por qué. Porque, claro, estos modelos llegan en 1763, como les he dicho. Francisco Sáez los copia rápidamente por la documentación que se conserva y se devuelven a Francia argumentando que no eran del gusto del monarca. Era una manera muy elegante y delicada de decir que lo iban a hacer los plateros españoles porque eran mucho más baratos que los franceses. Por tanto, estos dibujos que nos han llegado a nosotros no son los franceses, sino que son los que copió Francisco Sáez. Esto era lo que yo realmente les quería comentar, cómo una joya francesa, un diseño francés se convierte, por así decirlo, en una copia de un diseño español, en el que, como hemos estado comentando antes, no sabemos la intervención que pudo tener Francisco Sáez y que pudo aportar, porque no nos ha llegado. No sabemos cuál fue el modelo elegido, es decir, la documentación, como les digo, del Archivo de Palacio es maravillosa, pero no está del todo completa, entonces nos falta seguir investigando para ver. Bueno, pues ya les digo, les paso, como ven, el lazo continúa siendo protagonista, ese lazo que en origen era un lazo español. Aquí tienen un diseño de collar con doble caída que nos recuerda un poco pues, a los diseños de Agustín Duflo, que realmente eran esos repertorios que yo les he dicho antes, que circulaban por todas las cortes europeas. Seguimos viendo, estos son de Bouyer, que lo que ven que también ese lazo tiene una ligera inspiración, es decir, el elemento estaba, el modelo estaba, luego cada uno lo interpretaba un poco a su gusto. Pero hay una corriente, hay una unidad de diseño. Y realmente, pues como les han visto antes, pues se colocarían así, adornarían así, tanto el collar como los pendientes. Los pendientes, arracadas, también conocidos, popularizados con el nombre de girandole, término francés, es otra de las cosas que también tendríamos que investigar, ¿no? Cómo se aplica el término francés a una pieza, cómo hay esa relación también, ¿no? de términos, que antes también hablaba Lorenzo, pues el pendiente es realmente donde más nos podemos extender, pero no lo voy a hacer, porque es una pieza cortesana que trasciende al mundo popular y que lo podemos ver en nuestros trajes tradicionales, como por ejemplo los trajes de Valencia o los trajes de otras regiones. Y es un tipo de pendiente, ya les digo, muy común, muy utilizado por todo, durante el siglo XVIII hasta el siglo XX. Yo creo que todavía habrá algún joyero local que por la zona de Toledo sigan haciendo este tipo de pendiente. Y es un broquelillo, una pieza intermedia, así se escriben los documentos, broquelillo, pieza intermedia y los tres colgantes, que si solamente dejan uno sería, se me ha ido pendeloc, se me había ido a perendenque, que lo hemos estado también mencionando. El pendeloc, si solamente tiene una caída, 3 si son girandole. Y como ven, lo llevaba antes María Luisa de Parma. Hay muchos diseños, les he hecho una selección breve, porque arracadas girandole hay muchísimas, no solamente en los dibujos de Bouyer o de Flores, sino que también en la biblioteca, en los dibujos de la Biblioteca Nacional, en los dibujos de la Biblioteca Real de Nápoles, en los dibujos de la Biblioteca de Roma, estudiados por Javier Verdejo Vaquero y por Carolina Naya. Es decir, que los pendientes son muchos y para que vean cómo trasciende, pues les he traído, bueno, el origen está en Gilles Legaré, les he traído unos de los pendientes que aparece en otro libro muy importante que se conserva en la Biblioteca Real de Palacio, que son las joyas de María Amalia de Sajonia, que no he podido traerles más por los 20 minutos que me ha dejado Amalia, lo siento muchísimo, se tienen que ir a la Biblioteca Real a verlos, son maravillosos, es realmente la herencia que dejó María Amalia de Sajonia. Y luego les he traído unos libros de pasantíes para que vean cómo ha trascendido. Podríamos ver ejemplos de los libros de plateros de Sevilla, de Pamplona,
de Granada. En todos ellos aparece este tipo de pendiente, ya les digo, que fue muy popular y que ha trascendido hasta la tradición popular. Sigo pasando porque creo que ya me queda bastante poquito, no me quiero pasar. Estos son tipos de piocha, de esos adornos que llevaban en la cabeza, espectaculares. Tengo que decirles que es mi joya preferida del siglo XVIII. Y estos son unos modelos muy sencillos, muy internacionales, como pueden ver, pero luego hay otros modelos mucho más curiosos, les voy pasando, como estos, que realmente, si se dan cuenta, Duflo y Francisco Saez están haciendo la misma pieza, pero invertida. Parece que están en un espejo, ¿no? Ese cisne de cuello largo que adornaría, ya les digo, el cabello de las damas. Un collar con caída, con un diseño muy, muy vegetal, muy naturalista, como son prácticamente todos los dibujos. Tienen aquí otros, yo les digo, les he puesto el título para no tener que ir recordando para que ustedes vayan viendo y así vamos más rápidos, porque quiero que lo vean todos y así es como iría puesto todo este aderezo. Fíjense, realmente quién está copiando a quién, porque los dibujos, ese collar, esa gargantilla, ese collar corto, pues se parece muchísimo al que hace Puget, un año, vamos, prácticamente hay un año de diferencia, teniendo en cuenta que los dibujos se pidieron en el 62, pues bueno, puede haber también, ya les digo, un cierto parecido. Otra gargantilla, el maravilloso lazo. A mí me gusta más el lazo que pudo copiar ¿sabes? El lazo español que el de Mondón, lo siento, pero lo veo mucho más recargado. Realmente nosotros siempre hemos sido una moda más discreta y ya les digo, pues lo curioso de este dibujo, perdonen que les diga, es que estamos viendo el anverso y el reverso, cosa que no nos pasaba y que es muy difícil que se hagan las dos cosas. Entonces podemos saber cómo era por delante, con toda la pedrería, y cómo estaría esmaltado por detrás. Eso es un hecho curioso, porque el esmalte desaparece en la joyería a principios del siglo XVIII, precisamente con Felipe V, y vuelve a aparecer otra vez con Carlos III y se mantiene otra vez ya el uso del esmalte hasta nuestros días, ¿no? Lo mismo, les había traído uno de la Biblioteca Nacional, otro de los libros de pasantía, para que vean cómo también trasciende al mundo popular. Estos son los petos, hablábamos antes de los petos, ese adorno que cubría todo, porque ahí les he traído una imagen para que lo vean. Hay también 4 para que pudieran elegir cuál les interesaba más, de distintos modelos, distintos diseños, más naturalistas. Lo mismo con el esmalte por el reverso y los petos que se estarían haciendo en Francia en aquel momento, y así es como lo luciría. También se conoce como estomaquer, de corsage, es decir, a mí me gusta decir la palabra española, peto, que es como aparece también en nuestros documentos. Y bueno, pues les traigo estos últimos, que es un poco de popurrí de todo ello, porque sí que ya como estoy terminando, les quería traer este maravilloso dibujo que también se conserva en el Archivo General de Palacio. Este fue el origen, fue el primer dibujo que aparte de los 2 de Felipe V que me llegaron por la tesis, este fue el siguiente, en el que realmente se pueden imaginar para un investigador lo que le puede entusiasmar encontrarte ese diseño policromado, y además, como realmente eran todos los diseños, es decir, el dibujo y a su lado la explicación detallada, en este caso en francés, porque se quedó el original, no se copió, se quedó, los dos como se copiaban, se enviaba todo y ya no había comentarios, pero en el que podemos ver realmente qué piedras se colocaba en cada uno de los diseños y cómo estaba esmaltado. Esta es una pieza que guarda también mucho parecido con otros de Puget y realmente no se sabe quién es el autor, pero yo me inclino a pensar que sí que pudo ser Puget el artífice de ese dibujo. Tampoco se hicieron las joyas de María Luisa, perdón, les he dicho que estos son dibujos para María Luisa de Parma porque coincide la boda, hay un año de diferencia, pero se encargan todas las piezas juntas, la boda de María Luisa de Borbón, hija de Carlos III, con María Luisa de Parma, que se casa con futuro Carlos IV, y también se encargan todos los aderezos no se han conservado, solamente el ramo, y lo que sí sabemos es que los aderezos se los encargan a Francisco Saez, que vivió muchísimos años, le dio tiempo a hacer los diseños de todas, pero ya no los hizo él, falleció, y quien los hace es su sobrino Manuel López Saez, y lo sabemos no porque estén firmados,
y es porque él en su expediente personal, cuando solicita ser nombrado platero de cámara, dice que es sobrino de, y que él ha sido el que ha hecho las joyas de María Luisa y va a ser su platero de cámara. Aquí tienen más, va a ser su platero de cámara hasta que fallece. Simplemente traerles estos diseños por curiosidad. Carlos III, cuando fallece María Amalia de Sajonia, le encarga a su corresponsal, a su embajador, que le busque joyas de luto realizadas, elaboradas en azabache, que era la piedra utilizada en los lutos. Y le contestan que es imposible porque en Francia no están de moda, no se utilizan, y que lo único que pueden hacer es encargarlas sin que vean los dibujos, porque es que si tienen que encargar los dibujos y mandarlos, ya ha pasado el luto. Entonces, el embajador toma la iniciativa de encargar, sin el permiso del rey, por así decirlo, unos adornos, unos lazos para las faldas de luto para las infantas. Estos son los que también llegan junto con ellos, por si acaso, para el medio luto, decían, les podría interesar. Y ven que también hay muchísimo parecido con otros conservados en Nápoles y en otros sitios y en Francia. Y ya termino con esto diciéndoles que, bueno, cuando fallece Manuel López Sait, es cuando realmente podemos hablar de que hay una influencia francesa muy potente en la corte española, porque es nombrado platero de cámara, joyero, ya en este momento aparece ya ese término, Leonardo Chopinot. Es un platero francés, nacido en Francia, que viene a España, que se pone al servicio de María Luisa de Parma y que además presume de que ahora es cuando llega la joyería a España, porque antes los joyeros españoles no sabían hacer, y yo vengo aquí un poco a enseñarles y a que realmente haya un elenco, por así decirlo, de profesionales que sigan la estela de la moda francesa. Muchísimas gracias.